tiempo, ¿no? Bien, buenos días, doctora Bufa, bienvenida nuevamente. Buenos días, muchas Bueno, gracias. vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 250, en este caso su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al doctor Claudio Belucio y a la doctora Vanina Sovic, integrantes de este jurado, y los acompaña de manera presencial en el piso la consejera Andrea Paz. Bueno, doctora Bufa, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. Va a tener un reloj en pantalla ahí para poder ir ordenando la exposición. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, la dejo con ellos y suerte, doctora. Bueno, gracias. Cuando digan. Sí, sí, ¿No? sí, ¿Sí? sí, sí. Adelante. Ya puedo empezar. Bueno, la pregunta que traigo hoy acá es, ante el desarrollo del cuidado como derecho humano, ¿no hay una deuda pendiente por parte de las juezas y jueces de familia en su aplicación y valoración en la motivación de las decisiones judiciales? Para responder a este interrogante voy a definir al derecho al cuidado, voy a pasar a explicar por qué entiendo que es una necesidad en materia de derecho de familia y luego voy a arribar a la que para mí es la conclusión y dar los motivos de esa conclusión. Si bien el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de este derecho lleva más de 30 años, se está generando en la actualidad un hecho histórico a partir de que el Estado argentino le pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una opinión consultiva y se expida sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos humanos. Esto fue el 30 de enero del 2023. Y a partir del pedido por parte de nuestro país, otros estados, pero también más de 130 entre organismos estatales, ONGs, amicus, particulares y universidades, presentaron observaciones que acompañaron el planteo del Estado argentino y agregaron argumentos. Y fue tal el interés y la necesidad de hablar del cuidado como derecho humano que se llevaron adelante audiencias públicas en Costa Rica en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 12 al 14 de marzo de este año. Les aseguro que todo lo que surge de las audiencias y de los documentos escritos es sumamente interesante. Es muy complejo el derecho al cuidado. Y si bien seguimos aguardando que la Corte Interamericana se expida sobre los estándares interpretativos del derecho al cuidado, el derecho en sí ya existe. Y para definirlo, puedo empezar por asentir que todos tenemos una historia de cuidado. Todos hemos sido cuidados por alguien y todos hemos cuidado a alguien. Porque nada ni nadie puede funcionar sin cuidados. Los trabajos de cuidado comprenden aquellas tareas necesarias para el desarrollo cotidiano de las personas, en lo material, en lo económico, en lo moral y en lo emocional. Abarcan desde la provisión de los bienes esenciales para la vida, como la alimentación, la salud, la higiene. Abarcan también las acciones para proveer esas necesidades. Abarcan el apoyo, la transmisión de conocimientos, valores, costumbres, hábitos. Abarcan la contención, el acompañar, el ayudar. Y abarcan el afecto. Sus consecuencias conducen directamente al bienestar general de la persona cuidada. Y esto se traduce en mejores y más productivas sociedades. La doctora Laura Pautazzi es argentina, protagonista indiscutida en las audiencias de la Corte Interamericana, es una de quienes definió el derecho al cuidado. Y lo define como una necesidad, un trabajo y un derecho. Dice que es una necesidad porque permite la existencia humana, que es un trabajo porque tiene un valor socioeconómico, aunque muchas veces se trate de un trabajo no remunerado o precarizado. Y es un derecho, dice, que debe garantizarse en 3 dimensiones: a brindar cuidados, a recibir cuidados y al autocuidado. Sin perder de vista que frente a un derecho se encuentra una obligación y una responsabilidad. Así que está también la obligación de cuidar. Definido entonces el derecho al cuidado, vale la pregunta: ¿esto es tan necesario en materia de derecho de familia? Y lo cierto es que es difícil encontrar casos en los cuales las juezas y jueces puedan prescindir del derecho al cuidado como parte del análisis jurídico de ese caso.
Definido entonces el derecho, un ejemplo de esto es, por ejemplo, los trámites de capacidad jurídica, la sentencia de restricción a la capacidad, de revisión, la determinación de un sistema de apoyo, de un curador. Pero podemos hablar de otros ámbitos donde el derecho al cuidado es fundamental. En el matrimonio y la unión convivencial, ante un planteo de atribución de la vivienda familiar, o la procedencia del quantum de una compensación económica. No es necesario evaluar cómo funcionó la dinámica del cuidado en el ámbito familiar. Y podemos pensar en otros trámites, por ejemplo, un daños y perjuicios en materia de filiación o en materia ante un incumplimiento de una cuota alimentaria. Podemos pensar en los trámites más relativos a la niñez específica, medidas de protección excepcional, guardas, adopción. Y ante un proceso excluyente, no tenemos que hablar del derecho al cuidado. Pero acá por una cuestión de tiempo me voy a detener en lo relativo a la responsabilidad parental. María Victoria Schiro define la responsabilidad parental como el cuidado jurídicamente institucionalizado. Y esto es muy razonable desde que el artículo 638 define a la responsabilidad parental como el conjunto de derechos y deberes referidos a la persona, la protección integral, la formación de la persona menor de edad. Digo, en todo su contenido está hablando del cuidado como derecho. Y si avanzamos al 646, que habla de los deberes de los progenitores en relación a los hijos, el primer inciso dice cuidar al hijo. Está hablando del cuidado como una obligación. Y si seguimos avanzando en el articulado del código, nos encontramos con el cuidado personal de los hijos, que el Código Civil y Comercial define como el conjunto de derechos y deberes referidos a la vida cotidiana del hijo. Está definiendo a aquellos trabajos de cuidado. Por lo cual, siempre que se litiga en relación a una modalidad de cuidado personal, régimen de comunicación, plan de parentalidad, el cuidado es muy necesario, es imprescindible. Y lo que sucede, tanto en los planteos de las partes como en las decisiones judiciales, es que se habla más de la distribución temporal del cuidado entre los progenitores que del cuidado como derecho humano que está siendo brindado por alguien del ámbito familiar hacia otra persona del ámbito familiar. ¿Cuánto se habla de los derechos humanos fundamentales que están asociados al derecho al cuidado? ¿Cuánto se dice en las resoluciones judiciales en relación a la desproporción en términos de coparentalidad que está presentada en el caso en función del cuidado como una obligación? Y si avanzamos en el cuidado, en el Código Civil y Comercial, en el ámbito de la responsabilidad parental, tenemos el derecho / obligación de alimentos a los hijos. Y acá tenemos un artículo de 660 que nos dice que las tareas de cuidado tienen un valor económico. Y contamos hoy con el índice de crianza del INDEC. Este índice define o determina una cuota mínima alimentaria para niñas y niños de 0 a 12 años y para llegar a ese monto toma el costo de bienes y servicios necesarios para la subsistencia de esa niña o niño y también toma el costo de crianza. ¿Cómo llega el costo de crianza? A partir de la metodología del costo de sustitución, tomando el trabajo no remunerado de cuidado y dándole un valor por hora. Así que en el ámbito de los alimentos ya tenemos bastante estructura en relación al cuidado. Sin embargo, lo que pasa en las sentencias es que si bien se valora el 660 y se valoran las tareas de cuidado, de hecho algunas sentencias son muy interesantes porque hacen una descripción de esa tarea de cuidado, de quien brinda cuidado en el hogar, no se habla del cuidado como un derecho humano, garantizado y brindado. ¿Cuánto se dice en relación a un ámbito del derecho humano que es que quien brinda cuidado ve directamente mermada su posibilidad de capacidad económica? Porque disminuye su posibilidad productiva, laboral, académica, personal. ¿Cuánto se dice en relación a que quien, por ejemplo, está denunciando un incumplimiento de cuota alimentaria es quien está brindando cuidados? A esto me refiero yo a razonar en términos de cuidado como derecho humano. Y saben que explorando las sentencias de los 6 juzgados de esta ciudad de Neuquén y de la Cámara de Apelaciones local, lo cierto es que buscando referencias como cuidado como derecho humano o derecho al cuidado, no hay referencias. Hay nulas referencias en las sentencias. Y sí hay algunas referencias a aquellos 3 aspectos
del derecho al cuidado: brindar cuidado, recibir cuidado y el autocuidado. Muchas veces estas referencias vienen de los equipos interdisciplinarios. Por lo cual yo estoy en condiciones de responder al interrogante inicial y afirmar que sí, que considero que es una deuda pendiente por parte de las juezas y jueces de familia el mencionar expresamente y valorar al derecho al cuidado como un derecho humano en sus resoluciones judiciales. Y esto por tres motivos fundamentales. El primer motivo es que esto ya forma parte del sistema de fuentes de interpretación con el que las juezas y jueces deben motivar las sentencias conforme lo indican los primeros artículos del Código Civil y Comercial. Porque no se trata de un derecho emergente. El cuidado es un derecho consagrado en los instrumentos internacionales. Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1, 2, 17, 19 y 26. Pero también en otros instrumentos, como la CEDAW, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Porque el desarrollo del cuidado como derecho responde a un tratamiento jurisprudencial, gracias a las juezas y los jueces que lo desarrollan, en base a principios de pro persona, de interdependencia, de no regresividad y progresividad, y a derechos como el derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida digna, a la protección de la familia, todos derechos que transversalizan el derecho de las familias. Segundo motivo, por la necesidad de valorar la vida digna, la vida y la dignidad humana de las personas cuidadas, porque estamos hablando de los grupos más vulnerables, no solamente del ámbito familiar, sino de otros ámbitos que involucran al juez de familia. Los hogares, dispositivos de cuidado formal, los centros de día, los lamentablemente persistentes institutos monovalentes, los hogares de ancianos, porque estoy hablando de las niñas, los niños y los adolescentes, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y de aquellas personas dentro de los grupos familiares que tienen enfermedades que requieren cuidados permanentes. Estos son los grupos vulnerables y en relación a ellos es necesario hablar de su derecho a recibir cuidados. De los demás derechos humanos que están garantizados a partir del derecho a recibir cuidados y de la interseccionalidad con la que en general hay que hablar en relación a estos grupos vulnerables. Voy con el tercero de los motivos. Hay un deber de las juezas y jueces de resolver con perspectiva de género. Y en la temática del cuidado hay una desigualdad palmaria en materia de cuidado en el ámbito familiar, porque es una tarea que está socialmente asociada a la mujer en el grupo familiar, a la madre, a la abuela, a la hija adolescente, incluso a la niña. Estamos hablando en términos de carga y tiempo de cuidado de una diferencia de 70% contra 30% entre mujeres y varones. Y miren ustedes que el trabajo de cuidado es un trabajo invisible. Por cierto, muchas veces se trata de un trabajo no remunerado, pero increíblemente tiene un gran valor económico para los estados. Se habla de un 15 a un 17% del producto, del Producto Bruto Interno que tiene la carga de cuidado como valor en los estados. Y porque no hablar de esto con perspectiva de género perpetúa paradigmas de desigualdad y se aleja de la igualdad real. Porque lo que no se nombra no existe, y lo que no se visibiliza no se mira. Y así como en un momento se empezó a hablar de perspectiva de género en las sentencias, así como antes de eso se empezó a hablar del interés superior del niño, del derecho, bueno, del niño, de las personas con discapacidad, de la perspectiva de niñez, de la perspectiva de discapacidad, se tiene que empezar a hablar del cuidado como derecho humano en las sentencias. Las sentencias son constitutivas, son declarativas, pero también son aleccionadoras. También lo que dicen los jueces pone en evidencia derechos que es importante justipreciar, que es importante destacar, y por qué no, realidades que es necesario modificar. Y para cerrar, un comentario: el año pasado, en el año 2023, en el mes de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas
decidió por resolución que debía celebrarse el Día del Cuidado y del Apoyo. Entre otras resoluciones que sacó la Asamblea General de Naciones Unidas en relación al desarrollo del cuidado y el apoyo, que abarca un montón de temáticas y no solamente el ámbito familiar, pasa que lo que acá nos compete es el ámbito familiar. Y es así que decidieron que debía celebrarse el Día Internacional del Cuidado y el Apoyo. Esto sucedió por segunda vez en la historia, antes de ayer, el 29 de octubre del 2024. Así que por ahí podría hasta ser un cuarto motivo por el cual juezas y jueces deben empezar a hablar del cuidado como derecho humano y no solamente juezas y jueces. Considero que todos los operadores de justicia, los abogados, también deben empezar a hablar de este derecho, reclamarlo y ponerlo sobre la mesa en las sentencias. Muchas gracias. Bien. Adelante. Bueno, Usted tiene- con respecto al cuidado personal, al cuidado de la madre o del progenitor conviviente, mejor dicho, el artículo 660, tiene dos facetas de reconocimiento. Una la mencionó usted, o sea, tiene un valor pecuniario, porque a veces vemos en las audiencias que generalmente el hombre dice, bueno, pero ella no aporta nada. Entonces uno le dice, no, mire, si ella no cuidara al chico o a los chicos y contratáramos una tercera persona, usted se va a dar cuenta que eso tiene un valor pecuniario. Y en cuanto a alimentos, ¿qué otra valoración tiene? Y la valoración del tiempo del cuidado. Pero, ¿qué se valora en respecto? Porque el artículo 658 dice que los alimentos deben estar proporcionados por los dos A las progenitores. necesidades ¿Cómo del los estaría alimentado. aportando la Perdón, madre? perdón. ¿Cómo los estaría aportando la madre al ejercer ese cuidado? O sea, la cuota alimentaria, ¿cómo le estaría aportando? Y la estaría aportando a través de las tareas de cuidado, a través sea, del tiempo de El tiempo cuidado. de cuidado. En especie, digamos, no en dinero. Sí, sí, sí. En especie, no en Bueno. dinero. Respecto de, y le voy a plantear un caso jurisprudencial a ver cómo lo resolvería usted. Bueno. Respecto al cuidado personal, el compartido lo siente el artículo 650 y el principio general del cuidado personal compartido con la modalidad distinta. Bueno, hubo un caso donde se le fija una cuota al padre, no estaba establecido todavía el cuidado personal para ninguno de los dos, se le fija una cuota al padre, el padre nunca la cumple y encima nunca tiene un derecho de comunicación y contacto con el hijo. Entonces la madre pide un cuidado personal unilateral en base a esas circunstancias. Y el padre se opone, dice que no, que el principio rector es el cuidado compartido con la modalidad indistinta. ¿Usted qué hubiera resuelto en ese caso? ¿Otorgar el cuidado unilateral o acogerse a lo que dice el artículo 651? O sea, sería una causal de extrema gravedad, de excepción, para otorgar el cuidado personal unilateral. Yo creo que sí, hay doctrina que indica que el incumplimiento deliberado de la cuota alimentaria, que importa un derecho humano fundamental para aquella persona alimentada, tiene que estar probado, ¿no?, que se trata de un incumplimiento deliberado de la cuota alimentaria. Puede ser un motivo, uno de los motivos, un motivo para determinar un cuidado personal unilateral. Y acá Considero, el padre nunca tuvo interés en tener contacto con el hijo, claro, sumado a este incumplimiento, ¿no? claro. Entonces, ¿a usted le parece esas dos situaciones fácticas, el incumplimiento y el no querer tener contacto, como Y sí, para otorgar un cuidado unilateral? son situaciones como para Bueno, otorgar el un cuidado caso unilateral. concreto, sí, resolvió, eran situaciones excepcionales bajo las cuales el juez se podía apartar de la regla y aplicar el artículo 653. Y otro tema que me interesa relativo a los cuidados. Cuando hay un cuidado personal de la madre, no voy a hacer una cuestión de género, pero de la madre, y al padre se le fija una cuota alimentaria, como dijimos, la madre aporta alimentariamente, a veces esto es hacer difícil de hacer entender a los hombres, que ella aporta, pero aporta con su cuidado. Ahora, en el caso de los abuelos, la madre, ante el incumplimiento del padre o el padre falleció, reclama la cuota alimentaria a los abuelos. ¿Qué considera usted? Que también, porque hay algunos fallos que dicen no, antes de reclamar a los abuelos, primero la madre, que tiene a su cargo el cuidado de los hijos,
tendría que demostrar que no tiene ingresos. O para usted estaría bien que ya demuestre que está al cuidado de los hijos como para decir, bueno, yo mi aporte lo hago en especie y puedo reclamarle a los abuelos directamente sin tener que demostrar por el solo cuidado, yo ya estoy aportando y no tengo que demostrar mi caudal económico. ¿Usted qué posición tomaría? Yo considero que la obligación alimentaria a los abuelos es una obligación subsidiaria, ¿sí? Entonces, ante el reclamo, en realidad lo que tiene que demostrar la madre es el incumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento en caso de que haya fallecido el progenitor, del progenitor. No tiene que demostrar que ella aporta en especie o quizá también económicamente, en dinero, sino que tiene que demostrar la necesidad y el carácter subsidiario de la obligación, o sea, que el obligado principal en este caso no puede, no tiene posibilidades o no puede o no quiere cumplir con la O sea obligación que podría alimentaria. funcionar de la misma manera que si le reclamara al padre. Ella por el cuidado personal de los hijos ya no tendría que aducir que no tiene ingresos frente al reclamo ante los abuelos. Y sí, lo que tiene que aducir es la necesidad del Claro. hijo, entiendo yo. Sí, Pero podría al ser. desligarse, digamos, de su aporte dinerario, podría aducir que tendría que ella ya cumple. Es que las tareas de cuidado O conforman sea, parte de la cuota funcionaría igual que alimentaria. con los Sí. progenitores. Ujú. Me digo, sí, yo estoy de acuerdo con esa postura, Ujú. pero hay otra postura jurisprudencial que dice que igual la madre tendría que acreditar el caudal económico. Yo no estoy de acuerdo porque si no lo tiene que acreditar cuando se le reclama al progenitor por el cuidado de los hijos. Para mí, y hay alguna jurisprudencia que también lo entiende, tampoco lo tendría que acreditar tratándose de un reclamo ante los abuelos, quedaría ya cubierta la obligación alimentaria a través del aporte en especie con el cuidado de los hijos. Claro, sí, 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 sí. Bueno, yo por mí... Bueno, no, yo algunas cositas. Sí. En esto último que decía el doctor, en relación a alimentos de abuelos, sí, hablaron qué tiene que acreditar. Ahora, al momento de resolver, usted ya en su lugar, ¿tendría en cuenta, por ejemplo, si la señora tiene determinados ingresos? Es otra situación, no si ella Claro. aporta o no. ¿Los ingresos de quien pide? Y Les tengo en cuenta la valora- capacidad económica. Eso Tengo en cuenta la valora capacidad. lo que Sí. la señora pregunta, o sea, porque puede estar todo acreditado lo que usted dice, que el papá no paga, que no esto, pero bueno, ¿tiene en Se cuenta eso? valora, sí, por supuesto que tiene incidencia, porque en toda determinación de una cuota alimentaria tenemos, en el tema de los alimentos a los parientes, en este caso a los abuelos, tenemos que acreditar la subsidiariedad. Subsidiariedad. La subsidiariedad. Eso básicamente, pero después la valoración de la cuota alimentaria tiene una conformación integral, como dice el código, ¿no? Conforme a las necesidades del alimentado y a la capacidad económica de los alimentantes. Por supuesto que va a ser una pauta a tener en cuenta los ingresos eventuales o la posibilidad que tenga la madre en este caso, porque estamos hablando de que hay una madre, ¿no? Me quedo en la valoración al momento de resolver, ¿no? ¿Qué voy a ponderar? ¿Qué cuestiones voy a mirar? En el mismo supuesto que decía el doctor, pero que nos encontráramos con el caso de un abuelo que cobra la mínima, ¿sí? Y bueno, entonces estamos con dos Sí, las dos partes por supuesto. vulnerables, Sí. ¿no? ¿Cómo jugaría ahí la resolución? Tenemos el interés superior por un lado, pero por ahí tenemos también a una persona de 70 y pico de años o algo, cuidado con la mínima. Sí, sí, sí. Pero tenemos acreditado que no aporta el padre, tenemos... Sí, sí, sí. Son las cuestiones complejas que se presentan en las resoluciones judiciales de alimentos a los abuelos. Que en general, bueno, se puede tratar de personas mayores, a veces no es así, por abuelos muy jóvenes, Sí, sucede mucho que hay abuelos muy jóvenes, pero si es un adulto mayor, por supuesto que se tiene que ponderar, jubilación mínima. Eso va a ser en la ponderación del quantum. Es una ponderación del todo. Lo que tenemos acá es dos derechos, la ponderación del interés superior del niño, contextualizada en su derecho a su derecho alimentario, y tenemos también protección convencional y constitucional a la persona adulta mayor, por lo cual sí va a ser una forma de ponderación que eso se sube y baja, ¿no? En la necesidad del alimentado, de las necesidades, quizás se puede bajar
en la cobertura de las necesidades. Yo creo que siempre ahí el mandato de prioridad es el interés superior del niño. Usted no ve como posible, o sea, usted siempre la va a fijar, va a tener en cuenta los parámetros, pero va primero el interés superior en el sentido de Fijarla. fijarla. Y Va a tener en cuenta al momento de fijarla las posibilidades económicas que tiene esta parte. ahí va a jugar más la ponderación, en el momento, en el quantum. Bien. Y respecto, me quedé con una Sí, sí, sí. pregunta, perdón. De la canasta de crianza, que es un parámetro muy valorable, la franja etaria de 0 a 12 años, pero ¿usted la aplicaría siempre la canasta de crianza o tendríamos que ver las circunstancias del caso? Hay muchas formas de valoración en la determinación de una cuota alimentaria. No es siempre, es un parámetro. Es un El parámetro. índice de crianza es un parámetro. A veces en el caso... ¿Qué otros parámetros podría mencionar, ya que estamos en el tema? ¿Qué otros parámetros jurisprudenciales para fijar la cuota alimentaria? Hablemos de niños o niñas y adolescentes, no hablemos de adultos mayores. O sea, ¿qué otros parámetros? Los que tienen relación con el caso y la capacidad económica de las partes. Por ejemplo, dónde trabaja, cuánto es su salario, cuánto es el salario que percibe, el salario mínimo vital y móvil, que es no solamente es una ponderación, sino que es un instrumento muy interesante, a mi modo de ver, es un instrumento muy interesante para convertir la cuota a un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. O sea, nos sirve el salario mínimo vital y móvil si tenemos un progenitor que no tiene trabajo Claro. y que hace Claro. changas, que es algo muy habitual en las presentaciones judiciales. Entonces tenemos esa valoración. Y también el salario mínimo vital y móvil como un valor que tiene una movilidad muy interesante a través de los años y que nos permite que la cuota alimentaria Sí, lo usamos se para decir, traduzca. paga 2 salarios Eh, Y se si actualiza trabaja solo. bajo relación de dependencia, costa todo su sueldo, su salario en su recibo de sueldo, ¿qué pauta tomaría? un porcentaje del Está salario. bien. Sí, No, yo le sin planteaba lo de la dudas. canasta de crianza, porque vamos a suponer un caso que el juez quiere fijar una canasta de crianza, pero el alimentante, el progenitor no conviviente, cobra un salario mínimo vital y móvil. Ahí se podría aplicar igual la canasta de crianza. Es que yo la canasta de crianza Porque una canasta de crianza puede estar en un poco más de 400.000 pesos. Eso le iba a decir, veo que su pregunta es en función del monto, el salario mínimo está en 259, Claro, sí, y lo veo en la canasta de 400, creo que servicios más cuidado están 450, Para un debe estar ahí. chico de 12 años está La en máxima, 400 la claro. máxima. Entonces O sea, ya no tendríamos... Y es que ahí hay una ponderación. Es la difícil tarea del juez. ¿Qué hacemos? Tenemos una realidad económica presentada en el caso. La realidad es que si estos progenitores no estuvieran separados, el niño tendría esa condición, esa situación, la mínima, el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo. claro. Ese sería su estándar de vida. Estando separados, entonces, el juez debe elevar la vara ante una realidad, y yo creo que sí. La canasta de crianza nos dice, nos planta una realidad. Este es el valor mínimo que necesita una niña o niño para subsistir. Por supuesto que hay que jugar con un principio de realidad, y no puedo valorar una cuota alimentaria que luego no podrá ser pagada. Pero sí, yo creo que en ese caso las sentencias judiciales son importantes porque ponen un valor sobre la mesa. Y si la sentencia nivela para abajo, estamos descuidando a aquello que tenemos que proteger, Y en que es ese la caso, niña, niño. ¿podría recurrirse a otros obligados para complementar esa canasta de crianza? Sí, bueno, si en ese caso tenemos un planteo de pedido de cuota alimentaria contra padres y abuelos, Claro, hecho en forma conjunta, claro. ahí, por supuesto, creo que ahí el juez tiene que decir, y bueno, si el papá sabemos que puede hasta acá, y con todo lo que hace, su situación es así y puede hasta acá, bueno, en base al índice de crianza, yo tengo esta mínima que no le alcanza al padre para cubrirla, bueno, vamos con el obligado subsidiario. Subsidiario, o sea, lo que se conoce como una cuota suplementaria. Suplementaria, claro, Bueno, claro. para mí está bien. Bueno.
No, ya en el rol, quiero saber cómo actuaría usted. Nos vamos a un divorcio. Presentación conjunta, cada uno con su letrado patrocinante, con una homologación de un convenio de todos los aspectos, ¿sí? De todo lo que pueden, digamos, quién se queda con la casa, la distribución de los bienes, respecto a la cuota alimentaria, o sea, el 580, todo lo que corresponde, el 580, el de, ay, por Dios, el de convenio regulador, el artículo de convenio regulador. El doctor Cuatro, tiene mucha memoria. Y yo no. Sí, por eso lo miré porque tenés 4.30. Sí, 4.30. Convenio regulador completo. Impresionante. Sí, sí. Y usted ve que en ese convenio, si bien vienen cada uno con patrocinio de letrado, hay cuestiones que no le cierran. Hay mucha diferencia, mucha simetría. ¿Qué hace usted? Usted tiene el control de esto, tiene que homologar. ¿Qué podría hacer si usted advierte una cuestión así? ¿Qué posibilidades tiene? Sí. ¿Estoy en la audiencia? ¿Viene? No, Lo presentaron. presentaron un... Acuerdo, homologación de convenio en el divorcio. Divorcio, presentan el divorcio con todo cerrado. Bueno, Cada uno con su abogado. la función del juez, a ver, vamos a los principios generales en términos de matrimonio, principio de igualdad y no discriminación, autonomía de la voluntad. Y justamente el trámite de divorcio tiene este planteo de autonomía de la voluntad. Entonces ahí prima la autonomía de la voluntad. Ahora bien, no cumplo bien mi rol de juez de familia si yo veo una desigualdad palmaria en el acuerdo que se vaya a homologar. Por lo cual, yo en este caso homologaría aquellos aspectos en los que, si es que hay algunos aspectos en los que considero que se puede homologar, porque siempre lo que se pueda acordar va a coadyuvar a la pacificación del conflicto. En aquello que yo veo que hay una desigualdad estructural, eso, con una resolución razonadamente fundada en esa desigualdad estructural, digo que considero que no están dadas las condiciones por este motivo o este motivo, a los fines de homologar el acuerdo tal cual está presentado por las partes, y que en su caso pueden presentar, que daría la oportunidad para no perder el acuerdo homologado, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos abogados patrocinantes, y hay que siempre entender que estos abogados patrocinantes son especializados en derecho de familia, actúan con perspectiva de género, ¿no? Entonces, siempre procurando eso, hacer una resolución razonadamente fundada por la cual no voy a homologar este aspecto, considerando que podrían revisar si pueden presentar otro convenio regulador, le daría una posibilidad de revisarlo, y si no, les diría que deben ocurrir. ¿Eso cómo lo instrumenta? Usted dice, yo digo que no a esto, que ahora primero le voy a preguntar respecto a usted dice, yo homologaría algunas cuestiones. Pasa que muchas veces las cuestiones, unas están enganchadas con la otra. Entonces, por ahí si usted ve que hay una diferencia o hay una cuota alimentaria que le parece poco, pero está en función de la atribución, es decir, y ahí ya no puedo, no, ahí depende cómo esté concatenado, Por eso. porque yo pensaba en esto cuando ¿Qué pasa usted si me usted planteaba... dice, yo homologo lo que puedo? Porque uno, es cierto que siempre queremos trabajar y bueno, decir esto lo resolvemos. Claro. Por ahí está enganchado. Es decir, justamente los abogados tuvieron en cuenta que llegaron a esa cuota alimentaria por otras cuestiones que están en el convenio. Y si usted le pone que sea una u otra que no, y si se puede, la lógica del convenio integral se nos cae. Y ¿Me explico lo que digo? sí, yo no lo homologo. Por eso, pero como usted dijo que yo hay algunos que se pueden... Claro, bueno, pero en caso de que se pueda, pensaba yo, si lo veo que el desequilibrio es palmario, por ejemplo, en todo el ámbito patrimonial, pero en relación a los hijos, por ahí hay algunos acuerdos interesantes. Sí, lo de la responsabilidad parental. Claro, por ahí se podría homologar. Ahora, si no, nada. O sea, pero ante la pregunta es que si no, la función del juez queda en letra muerta. Exacto. Usted dice que no, ¿y qué le dice entonces? ¿Qué resuelve? Dice que no, ¿y qué hace? Tiene que poner el expediente. No voy a homologar esto y que readecúen. Les pido que readecúen, teniendo en cuenta esta fundamentación, que tiene que estar muy bien elaborada en esto de
¿Y qué otra, ponderar la autonomía de la qué otra voluntad, opción ¿no? tendría? Si usted ve que hay algo que no le cierra, Derivar a mediación bien. es una opción, derivar al servicio de mediación familiar, Ellos ya, postergar ojo, para ellos ya fijar una... acordaron, ¿eh? Ellos están de acuerdo. Ellos están de acuerdo porque le presentaron un convenio homologado que dice, decidimos esto, esto y esto. O sea, mediar no necesitan mediar porque ellos ya están de acuerdo. No, pero... ¿Qué otra opción? No es que la mediadora le va a decir, ¿ustedes se pusieron de acuerdo? Sí, yo quiero la No. casa, yo quiero el auto. Yo quiero, Claro. bien, hasta luego se van. No, pero bueno, a esto me refiero yo con que a mí me parece que siempre promuevo... ¿Qué otra opción podría tener usted que tiene que ver con los principios nuestros, con acompañar a las familias, con resolver de manera rápida, tratar de que lleguen a que no haya conflicto y que no tengamos que tener incidencias dentro de un divorcio? ¿Qué otra opción tiene usted como jueza? Por supuesto, no homologar está bien. Eso está Sí, bien, sí, y si sí, no sí. homologo. Fijar una nueva audiencia. Eso quiero, eso sería lo ideal. Entonces usted ahí plantea y les explica. Si no, Sí, usted sí, está sí. diciendo que... si Sí, esto de acuerdo. Sí, esa es una opción que es Sí, importante. sí. Bien, y una Muy que importante. es muy importante. En las medidas de protección, no voy a entrar con quién las debería tomar, quién las debería ver, porque es un debate que tenemos hace tiempo en Neuquén. La presenta la Defensoría de los Derechos del Niño para hacer fácil ese aspecto. Usted le presenta una medida que implica, quiero saber qué haría usted, que implica trasladar a niños chiquitos, de 2, 3, 3, 4 niños chicos, de 2 a 11, una cosa así, y le hace saber que, bueno, que han tomado conocimiento a través de la escuela, que los chicos llegan mal, que no están bien cuidados, que estarían en riesgo, pero que bueno, que han ido en reiteradas ocasiones, estos progenitores no los han atendido, o los citan y no van, los han citado a la subsecretaría de familia, ¿no? Y no van. Entonces, que consideran que están en riesgo, que hay muchas alertas a tener en cuenta. Entonces, ellos le presentan una medida excepcional para trasladarlos a Mendoza. Que usted autorice el traslado a Mendoza y le hacen saber que ya buscaron el pariente o el referente afectivo que se va a hacer cargo y que ya hicieron todo ese análisis de posibilidad, de que no solo acepta, sino que tiene las condiciones para recibir a esos chicos. ¿Qué hace? Así, bueno, en un ratito. Pero por eso le digo, esto es lo que le dicen a usted. Por supuesto que cuando se escribe la medida se escribe más. Pero digo, No, la tal base cual. de la petición es esta. Nos han informado que estarían en riesgo, que la escuela, la directora tal cuestión, no nos atiende, fuimos un par de veces y no nos atendieron. Bueno, ya entonces decidimos, buscamos a quién puede ocuparse, solicitamos que usted nos autorice a sacarlos de esa casa de manera urgente y trasladarlos. Así le llega escrito. Bueno, la petición. yo tengo una posición ahí tomada. Y la posición es, como tenemos estructuradas nosotros todo este trámite del No sistema de importa protección cómo lo integral de pide, derechos, a su lugar. claro, A la medida tenemos que- un planteo Sí. de una defensora de los derechos del niño, que Sí. está fundado, Sí. no digo que siempre hay que hacer lugar a lo que dice la defensora, Sí. pero sí considero que hay un planteo fundado por un defensor de los derechos del niño. Yo lo que evalúo ahí es, hay un despeje de la situación, como yo consideraría que está acabadamente despejada la situación, y entiendo que en el caso no hay referentes afectivos en esta ciudad, bueno, vamos al tema del examen escrito centro de vida, ¿no? Sí. Porque es la intención, es tratar la intención mantener esto. Pero en caso de que esto no sea posible y de que este planteo de que la única posibilidad de protección de esos niños sea trasladarlos a Mendoza contra una posibilidad en esta localidad de institucionalización, yo hago lugar al traslado. Mantengo mi competencia, por supuesto. O sea, no hago lugar al traslado quitando la competencia porque los niños van a estar allá. Bueno, considero que en todas las medidas de protección excepcional el seguimiento del juez debe ser el desabueso, perdón por usar un término trivial, pero que es un seguimiento constante y sobre todo como nosotros tenemos estructurado el sistema de protección integral y con todas las falencias que tiene nuestro sistema de protección integral, la actitud del juez debe ser un seguimiento muy, muy cercano y en este caso más todavía. Tengo que pensar ahí cómo voy a garantizar el derecho de comunicación con los progenitores y exigir el rápido, o sea, como debería ser siempre, pero bueno, exigir una rápida actuación con el PER, con el plan de restitución de derechos del órgano de aplicación.
porque es realmente algo muy desventajoso que estos niños se tengan que trasladar a otra provincia. Pero en caso de que haya que decidirlo, no hay otra alternativa. Yo tengo acá la posibilidad de institucionalización, por supuesto que es mejor esa alternativa. Bien, Bueno, yo estoy yo también. muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Sí, 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 sí. Bueno.